Bienvenido al curso Formación y Desarrollo Integral 9, sesión 5, el don de profecía. Dentro del periodo del desarrollo teológico o doctrinal del movimiento millerista está el tema del don de profecía. En noviembre de 1844, Helena G. de White, en ese momento era Helena Good Harmon, tenía solo 17 años. Al igual que muchos milleritas, abandonó la idea de que algo ocurrió el 22 de octubre. Pero para su sorpresa, el Espíritu Santo descendió sobre ella, teniendo así su primera visión. En esta visión ella observa a los adventistas en un angosto camino. Quisiera hacer aquí una precisión. Cuando mencionamos hasta este momento la palabra adventistas, no nos estamos refiriendo a los adventistas actuales, a la iglesia adventista actual, sino más bien al movimiento adventista de esa época, o en otras palabras sería el movimiento millerista, es decir, a todos los que esperaron el segundo venimiento de Cristo para el 22 de octubre de 1844, ya que para ese momento la iglesia adventista como hoy se conoce no existía. Bueno, en esta visión lo que ella observa es un sendero angosto por el cual caminaban los que seguían el mensaje adventista, y había una luz que los guiaba desde la parte posterior. Y cuando Helena le pregunta al ángel ¿qué es esa luz? Pues el ángel le responde: es el clamor de medianoche, es decir, es el mensaje adventista que se estuvo predicando hasta el 22 de octubre de 1844. En esta imagen podemos observar la visión que tuvo Helena. Como vemos, es un sendero angosto por el cual están caminando los que siguen el mensaje millerita. Entonces, en la parte izquierda estaba la luz del clamor de medianoche, y hacia la parte central y final del camino, pues estaba Jesús también, que guiaba a los adventistas de ese tiempo. Los que mantenían sus ojos en él iban seguros, pero los que apartaban su mirada tropezaban y caían en el mundo sombrío y perverso. Esta visión confirmó algo importante. Esta visión confirmó que algo importante ocurrió el 22 de octubre. Enfatizó que debían mantener sus miradas en Jesús. Así el pueblo adventista no solo es un pueblo profético que tiene un mensaje distinto, sino además es un pueblo cristiano porque cree en Jesús. Hoy en día, pues muchas personas creen que nosotros, la iglesia adventista, es una iglesia que solamente cree en Helena G. de White. Esto no es cierto, y a través de esta sesión vamos a observar algunos elementos que nos hacen distintivos. Veamos una vez más la imagen. Las personas que mantenían su mirada en Jesús pues estaban seguros, y las que no caían por el sendero al mundo sombrío, oscuro y lleno de pecado. El mensaje de Helena durante 70 años de su ministerio se centró en tres cosas: el amor de Dios, la venida de Cristo y la hora del juicio de Dios. Al inicio, el mensaje de Helena G. de White no tenía autoridad porque ella solamente era una niña de 17 años y que no tenía, digamos, estudios que la hicieran una persona de autoridad. Sin embargo, su mensaje consistente con las Escrituras, su autoridad en una vida humilde y respaldada por las Escrituras, pues con el tiempo comenzaron a calar en el pueblo adventista de ese entonces, y comenzaron a reconocerla como mensajera del Señor. Sin embargo, ella no deseaba aceptar esta responsabilidad debido al fanatismo que existía en ese momento. Recuerden que habían otros dos grupos de personas, tales el grupo de la Asociación de Albany y los espiritualizadores, con sus manifestaciones carismáticas, que hacían que el mundo, en el contexto en que ella se vivía, pues no era
el más sano para decir que ella tenía visiones de parte del Señor. Era consciente de que el misticismo tenía un profundo prejuicio en contra de las visiones y las revelaciones privadas. Así que, por ejemplo, el grupo de Albany se pronunció oficialmente y dijo no creer en ningún mensaje, sueño, visión, lengua, milagro, ninguna cosa extraordinaria que sea nueva. Debemos recordar que a través de la Biblia observamos también que la labor de un profeta no es nada sencillo. Siempre hubo personas en contra de los profetas que vienen de parte de Dios. Y esto no fue diferente en el caso de Helena Harmon, porque para 1844, después de haber pasado por un chasco terrible y haber grupos que interpretaban la Biblia y los eventos de 1844 de diferente manera, también existían otros movimientos, como el movimiento fundado por José Smith, que el año 1844 perdió la vida en manos de una turba airada en Illinois. Entonces, no era una situación tranquila. Sin embargo, Dios fortalecía a Helena y con el paso del tiempo su vida y su obra reflejaron la solidez de una vida respaldada por Dios. Se debe recordar también que Helena no fue la primera ni la única en la elección de Dios para el oficio profético. No fue la única. Antes de ella existieron dos personajes que también recibieron el llamado profético. Aquí en pantalla podemos observar la fotografía de Helena, siempre escribiendo, siempre ocupada en el servicio del Señor. Antes que Helena fuera llamada al servicio profético por parte de Dios a través del Espíritu Santo en sueños y visiones, Dios se comunicó con un personaje llamado William Foy. En 1842 recibió visiones referentes a la venida de Cristo y la recompensa de los justos. Foy predicó sus mensajes durante algún tiempo. Luego, antes del gran chasco, Dios llamó a un segundo hombre de nombre Hazen Foss. Este rechazó cooperar con Dios y perdió el don. El mismo Foss animó a Helena a no cometer el mismo error. Se debe enfatizar que Helena no tuvo un papel prominente en el desarrollo doctrinal de la Iglesia adventista o del movimiento adventista. Como podemos observar, Helena no fue la primera opción. Sí, había llamado Dios antes a William Foy, llamó luego a Hazen Foss, pero ellos pues no tuvieron la convicción para poder dar el mensaje que Dios les estaba dando a ellos, y tal vez por también en el caso de William Foy tal vez se sintió menos porque él era de color, era una persona de color, y pues dijo, de alguna manera pensó o llegó a pensar de que no le iban a hacer caso a una persona de color, recordando que en estas épocas todavía Estados Unidos estaba polarizado en el asunto de la esclavitud. Bueno, y aquí tenemos en la parte superior izquierda, tenemos a William Foy, el primer hombre que Dios llamó en 1842 para el servicio profético, y en la parte inferior derecha tenemos a Hazen Foss, el segundo personaje que Dios llamó al servicio profético y que rechazó el mensaje profético o simplemente lo abandonó, dando así la oportunidad para que Dios llame a Helena Harmon de Harmon para que sea su mensajera. Ella con el tiempo aceptó y escribió muchos libros, muchas cartas, muchos manuscritos que hoy en día también se pueden obtener y se pueden leer a través de los diferentes medios, ya sean impresos o digitales. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión y no olviden que para cualquier consulta pueden hacerlo a través de la plataforma en la opción consultas. Nos vemos en la siguiente oportunidad.